Bueno, yo les voy a compartir lo que es mi testimonio. Esto no es para alardear con nadie, sino para compartir lo que a mí me sirvió para tener un mejor estilo de vida cuando, o bueno, siendo inmigrante. Voy a tratar de ser lo más crudo posible. Me disculpo si cometo algún error hablando, si me trabo o algo, porque no quiero ni siquiera editar mucho este video. Incluso tengo los puntos anotados aquí para no tener que estar cortando y pegando video tras video. Bueno, una de las cosas que me motivó a cambiar fue cambiar mi visión como cristiano. Porque antes yo era el tipo de cristiano que, bueno, ponía algo en las redes, le daba gracias a Dios, pero no buscaba como esa sabiduría o esa conexión con Dios más profunda. Entonces yo un día me dije a mí mismo, bueno, mira, ya yo no quiero ser más una persona normal y corriente, ir al trabajo, ganar un sueldo mínimo, no, yo quiero ser más allá. Entonces, ¿qué pasaría si yo trato de ser un cristiano un poco más radical, o sea, más apegado a la palabra de Dios? No un religioso, ¿me entienden? No un religioso, sino alguien que trate por lo menos de cumplir o conocer más de lo que es la palabra de Dios. Y eso, así hice. Empecé a ir más a la iglesia, empecé a investigar más sobre la palabra de Dios y eso me empezó a traer resultados. A medida que me iba conectando más con Dios, me empezó a traer mejores resultados a mi vida. Lo que yo antes creía que era bien o que estaba cómodo en mi vida, no era nada comparado con lo que me está pasando hoy en día. O sea, gano mucho más dinero, me siento mejor, tuve suerte en el amor, tuve suerte en el dinero. No soy millonario, no soy rico, pero tengo más de lo que necesito. Una de las cosas que les quiero compartir que me ayudó fue el cambio de visión sobre lo que es la iglesia. Mucha gente dice, ay, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Para mí las personas que dicen eso es porque o tuvieron una mala experiencia con una iglesia o porque simplemente tienen pereza de ir a una iglesia. Es como si yo dijera, mira, yo quiero hacer fitness, por ejemplo, y quiero tener los músculos más grandes, pero no quiero agarrar nunca una pesa, nunca quiero ir para el gimnasio. O sea, yo creo en el fitness, pero no creo en las pesas. Es imposible, ¿verdad? Entonces, mi cambio de visión con la iglesia fue no ver la iglesia o no ver el cristianismo como si eso me fuese a resolver la vida, porque muchas personas se acercan a Dios creyendo que Dios es como un billete de lotería que te va a cambiar la vida en el sentido de que te ganas 300 millones y ya no tienes que trabajar más nunca, no. La palabra de Dios, y corrígeme si estoy equivocado, pero la palabra de Dios es más que todo una guía de cómo deberíamos vivir aquí en la tierra, cómo deberíamos hacer las cosas. No es que Dios nos va a resolver las cosas. O sea, Dios es un Dios de que Él nos enseña a pescar, no multiplica los peces, pero nos enseña a pescar. No te va a llevar el pez hasta tu casa, ni te lo va a poner en la boca. Entonces, mi visión cambió. Yo antes veía la iglesia como que, bueno, si uno ora, te cambia la vida, mágicamente no. Mi visión cambió a que empecé a ver la iglesia más como una escuela que me enseña qué debo de hacer cada día, ¿verdad? Y a través de esos pasos, cómo puedo mejorar mi vida. Otra cosa fue la oración constante, todos los días. Yo antes oraba por algo en específico, o sea, si necesitaba dinero, oraba por dinero. Si necesitaba mejores amigos, no, Dios, sácame a esta gente de mi vida y necesito mejores amigos. No, yo cambié mi forma de orar. Yo empecé a orar por la voluntad de Dios. Yo le decía, por ejemplo, si yo tenía necesidad de algo, de dinero, de lo que fuese, yo le decía, Dios, tú conoces mi necesidad. Y por favor, te pido que me guíes cómo o qué debo de hacer para solucionar esta situación. Fuese financiera, problemas con mis amigos, problemas conmigo mismo. Empecé a orar de esa forma. O sea, Dios, tú conoces lo que está pasando en mi vida. Te pido por favor que me ayudes a conseguir el camino y a saber los pasos que tengo que hacer para cumplir tu propósito en mi vida. Porque yo sé que el propósito de Dios en mi vida y en la vida de todos es un propósito bueno cuando nos alineamos con ese propósito. Entonces yo empecé a orar de esa forma. En vez de pedir específicamente lo que necesitaba, yo le decía a Dios, tú sabes lo que necesito, Él sabe la cantidad de dinero que necesitaba, Él sabe la situación que estaba pasando en el momento, necesito que me guíes. O sea, yo le decía a Dios, tratando de abrir mi corazón a Dios y mostrarle a Dios de que yo no quiero que Él me ponga el pescado en la boca, sino que me enseñe a pescar. Básicamente, por eso es lo que oraba. Mira Dios, oye Dios, como ora, cada quien ora de forma diferente. Te pido que por favor, o te pido Padre, que me guíes, que me digas qué debo de hacer para cumplir tu propósito. Ahora, sigo teniendo días malos en mi vida, sigo teniendo días que me preocupo o algunos problemas, pero ya no es lo mismo que antes. Quien me conoce sabe que yo no estoy alardeando. Quien me conoce sabe que no soy rico, no soy millonario,
pero tengo más de lo que necesito y vivo feliz. Y cuando se me presenta un problema, Dios me presenta las herramientas para resolver ese problema. Porque eso es lo que nos pasa mucho, o lo que le pasa a mucha gente, que creemos o creíamos o creen que el cristianismo es como una varita mágica, que va a resolver nuestros problemas o que no vamos a tener nuestros problemas. No. Para mí, y corrígeme de nuevo si estoy equivocado, el cristianismo es una guía y esa guía nos va a enseñar a cómo afrontar esos problemas que vamos a tener en la vida. Entonces, para resumir y para finalizar, la búsqueda constante de ser como Cristo, o sea, porque eso es lo que dice la palabra, tenemos que tratar de ser más como Cristo. La búsqueda constante, incluso yo hoy en día sigo pecando a veces por ignorancia o porque, bueno, se me pasa, porque nunca voy a ser perfecto. Pero la búsqueda constante de esa perfección en la palabra de Dios es lo que me ha traído hasta aquí ahora. Y yo vengo de Venezuela, de vivir en un barrio. No tenía una situación tan mala porque gracias a Dios mis padres siempre trabajaron bastante. Pero cuando yo veo por todo lo que he pasado y dónde estoy hoy, ya yo sé que la palabra de Dios sí existe, ¿verdad? Y no solo eso, o sea, Él me trajo de allá hasta aquí. Lo que quiere decir que tengo 100%, 1000% seguridad que yo sé que sus promesas en mi vida se van a cumplir y sé hacia dónde voy hacia el futuro.